de 4 décadas dedicadas al arte y en ese trayecto alcanzó el reconocimiento internacional, situándose en la cúspide del mundo artístico. Es considerado nuestro embajador de la cultura y por ende el nombre de Uruguay en general y Maldonado en particular lo lleva en alto. Los que los conocen aseguran que su tiempo dedicado al trabajo es poco negociable ante cualquier otra cosa. A los 11 años ya exponía sus primeras obras y desde allí no paró nunca más. Hablar de este artista es hablar de un ciudadano ilustre, de alguien que busca dejar su huella, pero sobre todo las puertas abiertas de todo lo que ha construido para que las nuevas generaciones conozcan el arte. Su legado es que las obras trasciendan y su mayor alegría que los niños disfruten el parque. Bienvenido, Pablo Achugarri, a este retrato hablado del Grupo Portada. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un placer, como siempre. ¿Comenzamos? ¿Tu primer contacto con el arte fue a los 8 años? Sí, cuando era muy niño y veía a mi padre trabajar, o sea, pintar, los sábados y domingos en casa. Me acuerdo que pintaba en el dormitorio, a veces en el living, enchastraba con los colores y cartones y yo iba detrás de él dibujando y pintando. ¿Y ya a esa edad utilizabas papel, cartón? Sí, generalmente los trabajos que eran en óleo, porque pintura al óleo que era la que él usaba para sus cuadros, entonces yo usaba los mismos colores y el soporte era también cartón o papel. ¿Cuánto pesó en tu niñez este amor por la pintura? ¿Porque preferías pintar que jugar con otros niños? Ah, sí, yo era muy tímido. Entonces mi vida estaba entre los animales, el huerto que había en casa, que yo me dedicaba a eso, y la expresión artística. O sea, era como un niño que empezó a jugar con otros materiales, ¿no? O sea, con la pintura, con a veces un poquito de escultura. Ya poco estaba curioseando, digamos, los diferentes materiales. ¿Fue difícil para vos, un niño disléxico? ¿Te costó la escuela? En ese momento no se sabía demasiado del tema. Sí, justamente tampoco yo sabía de ser disléxico, pero sí tenía una gran dificultad digamos, era muy lento para escribir, o sea, la dislexia hace que uno invierta los números. Por ejemplo, la maestra decía 81 y yo escribía 18, y así, o sea, cuando estaba completando el pizarrón con los deberes o algo que había que copiar, digamos, yo estaba todavía en las primeras líneas. Entonces tuve una escolaridad muy difícil, entre la timidez y las dificultades de la dislexia, hicieron una etapa difícil. Pero tal vez esa dificultad provocó en mí esa fuerza para tratar de superar las dificultades, justamente. ¿Por eso te volcaste al arte? Tal vez por eso, pero no sé si por eso, pero sí, evidentemente el camino del estudio tenía muchas dificultades y sobre todo hacía que ese niño, digamos, tuviera una introspección, tuviera un viaje interior más agudizado, porque en la parte social me era muy difícil, digamos, tener relaciones con los otros compañeros y sobre todo con esa dificultad de aprendizaje. A los 17 años hiciste tu primera escultura. ¿Fue allí donde descubriste lo que llaman tercera dimensión con arena y Portland? Sí, en realidad yo hacía construcciones siempre con arena y Portland, en casa, me acuerdo, usando el barro, la tierra, arena y Portland, y hacía construcciones como casitas, como construcciones verticales, como los castillos de arenas que se hacen en la playa. Bueno, yo las hacía en casa, o sea que ya tenía un poco de manualidad y de conocimiento, ese conocimiento de ir, digamos, experimentando
con estos materiales, con la arena y portland. Y entonces a los 17 años tuve la ocasión de hacer una verdadera escultura, o sea, la primera escultura. ¿Y cómo pasaste de esa primera escultura a la muestra en Montevideo en la Sala Cívica? Bueno, digamos que esa escultura quedó como algo un poco, era un caballito, que yo estuve en el taller de Adela Nefa, que era una escultora que vivía en Capurro, y luego hice 2 caballitos más, pero ahí quedé como, digamos, como en esos primeros desafíos de la escultura, digamos, recién después voy a retomar a los 20 años, tal vez la escultura, siempre con estos materiales, digamos, que eran muy accesibles para mí. En cambio, la primera exposición, sí, yo creo que tenía 18 años y fue de dibujos en el subte, en la sala chica del subte municipal de Montevideo. Sos un hombre de mundo, conociste muchos lugares, pero ¿qué te llamó la atención de aquella Europa que conociste a los 23 años? Bueno, era todo un descubrir. El primer viaje, me acuerdo que la fascinación de París porque también fue la cuna de muchos artistas del siglo XX y anteriores también, pero el siglo XX, imaginemos Picasso, Modigliani, todos los artistas iban a París, era como una cita impostergable. Entonces, saber de poder caminar, digamos, por las mismas veredas, por los mismos lugares donde habían estado estos grandes artistas, era un estímulo muy grande. Así que París en primer lugar, y después Roma, Venecia, en fin, todo, cada lugar era un mundo nuevo para mí y por lo tanto con las grandes maravillas que descubría. ¿Qué veías de esa Europa que decidiste traer a Uruguay? Bueno, por ejemplo, los grandes parques de escultura, por ejemplo, la Fundación MEG en Saint-Paul-de-Vence, en el sur de Francia, una fundación que había hecho un marchand que se llamaba MEG, y lo había hecho en el sur de Francia para así, algo cultural, no comercial, sino algo cultural, y ahí frecuentaron esta fundación grandes artistas como Giacometti, como Jean Miró. Entonces empecé a ver eso, empecé a ver Luisiana en un museo en Hunlebeck, en Dinamarca, y todo lo que se ocupa, el parque después que hizo el Chillida Leku, ese parque que hizo el escultor Chillida, y bueno, todas estas imágenes de parque donde la gente podía visitar, bueno, eran con entrada, se pagaba una entrada, un billete de entrada en todas las ocasiones, pero la idea ya de que el público pudiera ver esos espacios me empezó a generar ideas que después volqué en el proyecto de aquí, de la Fundación en Uruguay. Ahora, después vamos a volver al tema de la fundación. ¿En qué te inspirás para crear? Bueno, yo creo que al principio, en los primeros años, eran figuras, ¿no? Yo hacía muchos retratos, me acuerdo, en Montevideo a la Plaza de los 33 Orientales, y veía a las personas, los viejitos sentados en los bancos, y yo hacía retratos, buscaba los trazos así, sin molestarlos, porque, digamos, así entromaba algunos trazos, algunas ideas de estos personajes. O sea que yo empecé con la figura humana como centro, digamos, de mi trabajo. Y luego se fue sintetizando. O sea, a través de los años ya no me interesó más el detalle figurativo. El lápiz. Digamos, cuando hacía un retrato no me interesaba más los ojos, la nariz, la boca, digamos. Ya empezó a sintetizarse, a quedar como una síntesis abstracta. Pero esa abstracción salió de la figuración, o sea, tuvo
como un viaje, fue una continuación. Entonces, cuando dejas de mirar rostros o dibujar rostros, ¿aparece el mármol? ¿Dónde es que aparece el mármol? Sí, ya en los primeros hubo un periodo de pintura al óleo sobre tela, que yo hacía en los años finales de los años 70 y principios de los 80, y ya ahí la figuración, empecé a hacer grupos de figuras que miraban a lo alto, tal vez la luna, tal vez el sol, tal vez algo diferente, y se empezaban a nuclear y a quedar esas líneas verticales que después se transmitieron a mi primera escultura, que justamente mi primera escultura se llama Iluminación, mi primera escultura en mármol, y que yo Así hago en nació la Italia. Lumière. Sí, así nació la Lumière, porque yo estaba fascinado por el mármol, pero nunca lo había trabajado y nunca había ido a Carrara, o sea que era un mundo desconocido, era más que nada una idea del mito del mármol de Carrara, utilizado por Miguel Ángel y por otros grandes escultores. Entonces me fascinaba esa idea que yo también pudiera trabajar ese material. ¿Y la Piedad? La Piedad es posterior, es de los años 82-83, y es la obra por la cual yo me quedo a vivir en Italia, porque yo iba y volvía en aquellos años. Entonces ya me quedo en Italia y prácticamente abarca un año de mi vida esa obra, entre la búsqueda del material y también la ejecución. La ejecución sola fueron 10 meses. Entonces ya fue un cambio en mi vida. Entonces, con la Piedad te quedás a vivir en Italia. Eso fue como la trayectoria. Te quedaste ahí y bueno, y ahora vivís un poco allá y un poco acá. Sí, sigo viviendo en Italia, pero con una presencia en Uruguay más fuerte en el tiempo. O sea, yo por lo menos estoy 3, 4 meses, si puedo me quedo más en Uruguay. ¿Ese fue el punto de inflexión donde tus obras adquirieron un nivel internacional? No, no todavía. En aquella época que yo hice la Piedad o la Iluminación, era una realidad muy local en Italia, en el lago de Como, donde vivo y donde prácticamente tuve mi primer taller, pero era una situación, se iba expandiendo muy lentamente, o sea, era más que nada territorial. Hablábamos hace un ratito de lo que vos me comentabas del arte, cómo fuiste viendo las fundaciones, nombraste algunas, cómo acercaban el arte a las personas. ¿Cómo nace la Fundación Achugarri? Bueno, nace justamente con la idea de transmitir una experiencia. Esa experiencia que yo viajaba mucho, muchísimo, entonces tenía ocasiones de ver, confrontar lo que veía en un país, en otro país, en una situación, en otra. Y bueno, me pareció que llegó un momento que podía, digamos, transmitir todo ese recorrido en un lugar y que ese lugar iba a ser Uruguay seguramente. Y dentro de Uruguay, por más que yo nací en Montevideo, pero tengo una gran fascinación por el Atlántico, por la fuerza del mar, esas arenas. Y entonces pensé justamente aquí en Maldonado. ¿En qué momento fue? Y fue en el 2004, porque 2004 en realidad yo hago mi primera exposición de escultura en Uruguay y en Punta del Este, en una galería que se llamaba Tejería Lopacher, y recuerdo que esa exposición despertó en mí un
conocimiento que no tenía anterior de la gente, porque yo me fui, como decía, desde muy joven, a los 23 años, prácticamente ya me fui a Europa y todo mi accionar estaba en Europa. En cambio, en el 2004 descubro, 2004 o 2003, no, 2004 exactamente, descubro... Hace 20 años. Exactamente. Mi primera exposición de escultura en Uruguay y bueno, a partir de ahí empecé a frecuentar más acá, el departamento de Maldonado, Punta del Este y demás, y ahí pensé, bueno, qué lindo sería poderme quedar más tiempo y encontrar más a nuestra gente y poder trabajar, poder hacer, para quedarme más tiempo tenía que establecer un taller y ahí empezó un poco. Todavía no había empezado la idea de la fundación, pero sí de un taller y una habitación para poderme quedar más tiempo. Y luego ahí, y un espacio alejado para no molestar a nadie, a los vecinos con el ruido de las máquinas y demás. Ese fue el inicio. Y luego enseguida, como uno es un creativo, empecé a ver, pero ¿por qué no hacer cerca del taller un lugar donde puedan exponer otros artistas? Y hacerle un homenaje a mis padres, o sea que... y bueno, y ahí empezó de a poquito a tejerse un poco la idea esta que continúa en un desarrollo que no sé dónde va a parar. Y el MACA, por ejemplo, fue algo impresionante que fue hace poquito. ¿Cómo surge este Museo de Arte Contemporáneo? Bueno, surge, no sé si acá estamos viendo con las cámaras, pero hay una obra allá atrás que es de un amigo, Wilfredo Díaz Valdés, y él preocupado por el legado, donde iba a quedar la obra, yo dije, Wilfredo, yo hago un museo y así tu obra puede quedar ahí bien protegida. Y bueno, con esa, digamos, cambio de palabras, Todo comenzó con una obra, con MACA. el MACA con esa obra. Y después otros amigos de Holanda, también que no tienen herederos, también decían, ay, ¿qué va a pasar con nuestra colección, nuestra obra? Y ya entonces sumé las dos cosas y dije, bueno, tal vez esta idea de hacer un museo es donde puede haber presencia de muchos artistas, de muchos creadores, es una idea y es algo que falta. Y entonces creció la idea y hasta que se la comento a Carlos Ott, que es un grandísimo arquitecto y que él se toma un entusiasmo más grande que el mío, haciendo dibujos, proyectos, y ahí empieza la gran aventura del MACA. Decíamos en la presentación que de alguna manera tu legado es que tus obras trasciendan, pero sobre todo que los niños conozcan el parque. Acá uno ve escuelas jóvenes. ¿Sentís que es una misión cumplida? Bueno, es una linda pregunta, pero en realidad mi misión nunca está cumplida, porque siempre se puede hacer más. Lo cierto es que cuando yo veo el parque lleno de familias, de niños, de carritos para bebé, porque ya los traen, y el parque que lleva ya 18 años digamos, de paisajismo, de colocar cada árbol que está plantado es con un concepto, los pequeños lagos, que a su vez esos lagos atraen las aves, atraen los mamíferos, también creándole áreas de refugio para los animales silvestres. Y entonces me di cuenta que, por un lado, esta idea de un lugar descentralizado que no está en una gran ciudad, se transforma en una idea realmente fascinante. ¿Por qué? Porque la gente tiene que venir expresamente, no lo encuentra de camino. Tiene que venir expresamente y ya se prepara
de repente la familia, los más chicos, pero todas las edades se preparan a vivir esta experiencia. Entonces es muy común ver familias de carpinchos que han nacido en el lugar y se reproducen y están en contacto. El otro día veía una pareja leyendo un libro y alrededor los carpinchos pastando. Una cosa maravillosa, porque el mensaje también es justamente un mensaje de paz, un mensaje de paz y armonía con la naturaleza. O sea, el ser humano se ha alejado mucho de la naturaleza y esto es como una ocasión para darse cuenta lo importante, lo lindo que es estar en un paisaje natural, en contacto con el sonido de los pájaros, con otras especies del reino animal. Y bueno, me parece que es una muy linda experiencia para todas las edades, pero sobre todo para los más chicos. También hiciste un convenio con Emovida, con la UTU. ¿Vas diversificando para llegar a un mayor número de jóvenes? Claro, la idea es que este mensaje, digamos, de lo que es el arte llevada a nivel popular, o sea, tratar de incluir y que yo creo que justamente entre las exposiciones que hacemos en el museo, entre la colección permanente, el parque de esculturas, que hay más de 70 esculturas de diferentes autores en los 40 hectáreas de territorio, todo eso va siendo un proyecto que a veces es difícil de visitarlo en un solo día. Entonces, siendo una entrada libre y gratuita, entonces la gente dice, bueno, hoy vi esto, pero mañana vuelvo, o de repente la semana que viene vuelvo. Entonces no hay obstáculos para que sea visto. Y sí, en la medida que se conozca siempre más, va a ser un punto de referencia para que lleguen nuevos estudiantes, nuevos jóvenes, digo jóvenes de todas las edades, porque muchas veces viene la universidad de la tercera edad, entonces jóvenes son los que tienen todavía inquietudes. Cuando mirás para atrás, ¿qué sensación te genera? Bueno, de que vamos por el buen camino, pero es un camino que hay que crearlo día a día. Cada día hay que generar contenidos, hay que mantener todo. Por ejemplo, ahora estamos construyendo el teatro. Ya durante el año hay ¿El teatro de afuera de verano? No el de No, afuera, otro. sino uno techado, para justamente poder desarrollar más proyectos. Uno de los proyectos, por ejemplo, es un festival de teatro, un festival de cine. Ahora en estos días tenemos un festival de cine que se llama Arca y que, bueno, y después un festival de literatura y quién sabe un festival de danza más adelante. Entonces hay que dotar la estructura de locales idóneos para que se puedan desarrollar esas actividades. ¿Ves reflejado en la película Los hijos de la montaña una mirada profunda sobre tu vida, lo que ha sido tu trayectoria? Sí, fue muy lindo, digamos, convivir con 4 años de rodaje de la película, sea aquí en Uruguay, sea en Italia. Y bueno, después descubrir el resultado final, que bueno, siempre, las primeras veces que la veía, siempre me emocionaba, se me caían algunas lágrimas. Y bueno, es como dejar, el cine justamente es como dejar también una huella profunda, digamos, en lo que es la historia de una persona. Además, esos 4 años fueron siguiéndote paso a paso. Sí, exactamente. La vas a guardar en el corazón, además de en el cine. Exactamente. Bueno, hablando de la paz y del amor, sos una persona que trabaja mucho, te has dedicado toda tu vida a la profesión. ¿Hay tiempo para el amor en la vida de Pablo Echugarri?
Y el amor es el amor universal, que después se transmite a la familia, a los hijos, a los amigos, a los demás. El amor es un sentimiento de amor por la naturaleza. Cuando vemos un cielo estrellado, estamos hablando de amor también, ¿no? Por el creado, por todo. Claro. Yo creo que eso el amor es una condición del ser humano. Después lo va transmitiendo hasta las mascotas, hasta, en fin, hay millones de formas de transmitir ese amor. La familia te acompaña. Por supuesto, siempre. Bueno, Pablo, la verdad ha sido un placer para Grupo Portada hacerte este retrato hablado. Como siempre, un placer. Gracias. Gracias a ti.